Buenas noches, muchas gracias a todas y a cada una de las personas que están conectadas. Como pueden ver, mi nombre es Elías López Torres, soy un estudioso y me encanta pues los temas de la historia que tienen que ver con la parte étnica y con base a lo relativo a lo de la afrocolombianidad. Entonces he preparado este Facebook Live para compartir conocimientos y recordar la historia de nuestros ancestros y de hecho pues no dejarla olvidar. Entonces dando inicio, vamos a tener en cuenta los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? El objetivo de esta presentación es recordar, difundir, reivindicar y valorar los aportes a las libertades e independencias que hicieron a la sociedad y al mundo las personas, héroes y heroínas africanas del territorio que hoy se conoce con el nombre de Colombia. Ese es el objetivo de esta presentación, de este Facebook Live. Bueno, con base al 12 de octubre, debemos decir que el 12 de octubre de 1492 fue que el señor Cristóbal Colón, un navegante español, él fue quien lideraba unos viajes exploratorios acá a estas tierras. De hecho, él ni siquiera sabía pues para dónde iba. Él se tiró a andar en el mar Atlántico con pensamientos de que iba a llegar a la India, iba a llegar al continente asiático. Pero luego más tarde, cuando llegó a las islas de Guaraní, se dio cuenta pues que no fue así. Él atravesó el océano Atlántico y cuando llegó allá se dio cuenta pues que no estaba allá. Después fue que se enteró que había llegado a la isla de Guaraní. Luego él más tarde a esta isla le puso un nombre, que fue la isla de San Salvador. De igual forma continuó su recorrido por varios días y meses. También llegó a las Bahamas, a Santo Domingo, a Cuba, y así sucesivamente fue recorriendo pues el continente que hoy se conoce con el nombre de América. Este continente nuevo, la cual en su momento no tenía nombre, solamente un imaginario en la mente de quien navegaba. Entonces él se dio cuenta de que no estaba en Asia, como les decía hace un momento, sino que se topó con un nuevo continente diferente al que él había soñado llegar o al que él había pensado llegar. Bueno, debemos decir también que la venida de Cristóbal Colón y las demás personas que lo acompañaban trajeron con ellos acá a estas nuevas tierras que eran para ellos nuevas. Trajeron plagas, enfermedades, trajeron también la rabia que contagiaron a las personas y a los seres humanos, también como epidemias, ¿sí? Y de igual forma epidemias como el cólera, ¿sí? También la viruela. Debido a estas enfermedades se acabó con la vida de muchos nativos, de muchas personas de este continente, que eran los nativos de acá. Estas personas, como desconocían ese tipo de epidemias, esas enfermedades, ellos no tenían dentro de su medicina tratamiento específico para ellas. Entonces eso conllevó a que hubieran muchas muertes debido al desconocimiento de cómo tratarlas, cómo curarlas, ¿sí? Ahora vamos a hablar del continente nuevo que se le dio un nombre. A este continente nuevo que se le da el nombre de América. ¿Por qué se le da el nombre de América? Se le da el nombre de América a este continente haciendo alusión o referencia al señor Américo Vespucio. ¿Y quién fue Américo Vespucio? Américo Vespucio también fue otro navegante, la cual tuvo pues la iniciativa de colocar este nuevo continente en el mapa, en un mapa mundi, teniendo presente que como era desconocido,
este continente pues obviamente que no parecía en el mapamundi, no parecía registrado. Entonces en honor a él fue que se le dio el nombre de América, el único continente que lleva nombre o apellido de la persona quien lo ubica pues en el mapamundi. Debemos también decir que con la llegada de los europeos, ellos vinieron acá en busca de nuevas fortunas, de nuevas oportunidades de vida. Ellos salieron a recorrer el mundo, por decirlo de alguna forma, de manera de cacería, o a ver qué encontraban, a explorar, a buscar fortuna. Entonces la venida de ellos acá marcó unos hechos inolvidables, unos hechos muy importantes, la cual se sufrieron muchísimas consecuencias por parte de los nativos, mal llamados indígenas. Recordemos pues que el nombre de indígena se lo colocan ellos, pensando que habían llegado pues al comienzo a la India. Entonces algunos de esos hechos que no podemos olvidar y que marcaron para siempre la vida de los nativos y de las otras personas que llegaron después fueron etnocidios, ya que hubo millones de personas que los mataron por quitarle sus tierras, ¿no? Por quitarle sus tierras, quitarle sus costumbres, su sabiduría y someterlos pues a todo lo que la cultura de ellos conllevaba, que era entre comillas la supuesta civilización y que debía reinar pues en el mundo según la mirada y la visión de estos cazadores de fortuna. Entonces, repito, hubo muchos etnocidios, millones de personas, y eso no lo dice la historia ni lo está contando como debe ser. Se está contando y se está diciendo una historia que viene siendo la de, entre comillas, el vencedor, pero no se está diciendo la historia de las personas que también participaron y que fueron vencidas en un gran porcentaje. También, como le decía hace un momento, hubo muchos robos de tierras y sometimiento. Además, la explotación de la mano de obra de los nativos. ¿De qué manera explotaban la mano de obra de los nativos? La mano de obra era explotada, ya que cuando lograban vencerlos en sus comunidades, en sus pueblos, entonces se llevaban a los jóvenes y a las mujeres a la tala de árboles, a la excavación de minerías, de búsqueda de oros, platino, entre otros minerales preciosos, ¿sí? ¿Para qué? Porque es que los nativos únicamente manejaban la economía de la subsistencia y el oro lo utilizaban para sus decoraciones y sus lujos propios y muy particulares, no para el comercio como lo venía haciendo y lo venía buscando estos exploradores o estos que llegaron acá. Ellos venían buscando era en cantidad para comercializar y para vender y generar riquezas. Entonces, de esa manera fueron explotados y sometidos. También, en el caso de la agricultura, los colocaban a talar árboles, extensiones de bosques para que para ellos sembrar el café, la caña, entre otros cultivos que generaban muchísima riqueza y para ellos poder llevar a Europa y cumplirle pues al reino de España en su momento y de Europa. Bueno, también hubo otro hecho importantísimo que marcó la historia, que fue la violación de mujeres. Recordemos que por más de 100 años, un promedio de 100 años, yo creo, un promedio 80, 90 años, no traían mujeres estas personas que venían en los diferentes barcos y viajes que hacían, solamente viajaban hombres. Entonces ahí empieza el mestizaje, y el cruce étnico de la época, desde la llegada aquí pues de Cristóbal Colón y demás que los acompañaban.
Ahora vamos a hablar del comercio y la trata transatlántica. El comercio y la trata transatlántica se daba entre productos de acá de esta región y la comercialización de seres humanos que también eran mirados como producto para ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué productos comercializaban? En baja cantidad, en un comienzo, comercializaban el oro, el platino, también el café y otros frutales como la piña y el banano, el plátano. Sin dejar pues de lado, teniendo en cuenta que empezaron a comercializar, obviamente cuando ya ellos se tomaron pues las tierras que les quitaron a la fuerza a los nativos o los aborígenes de este continente en su momento. Entonces ellos lo que hacían era irse con los barcos llenos para Europa, donde llevaban oro, le llevaban estos productos al reino de Europa en su momento, de España, dejaban para ellos acá también de dichos productos, y cuando volvían en su segundo viaje daban la vuelta por África y se venían llenos de personas africanas que ellos mandaban a capturar en contra de su voluntad, teniendo presente que los capturaban con facilidad, ya que ellos gozaban de la tecnología y de las armas sofisticadas en su momento, que era la pólvora. Entonces nuestros ancestros africanos, pues obviamente que ellos allá más que una flecha no tenían para poderse defender, y sus creencias pues y sus rituales propios de sus dioses, ¿no? Entonces pagaban los europeos a otros africanos para que fueran casadas, mujeres, hombres, líderes, lideresas y jóvenes, para traerlos acá a este continente. Entonces muchos de nuestros africanos fueron capturados en contra de su voluntad para traerlos acá. Entonces, repito, de aquí para allá, con la producción, la poca producción que lograban tener con la mano de obra de los nativos, entonces se iban llenos los barcos, viajando dos o 3 meses para Europa, le rendían allá cuentas al rey. Luego, cuando desocupaban toda esa mercancía, volvían acá, pero daban la vuelta por África, ya llenos de se llenaban los barcos de la gente africana para traerla, someterla y darle y traerlo pues acá para someterlo y producir mayor cantidad, ya que ellos descubrieron de que nuestra gente tenía pues la capacidad física, la fuerza necesaria para poder responder y resistir en este territorio con diversos tipos de clima, ¿no? Entonces ahí empiezan nuestros ancestros nativos y nuestros ancestros africanos a producir la riqueza de este continente, la riqueza de este país de Sudamérica, exactamente en el territorio colombiano. Ahí empieza la dinámica de la economía y empezamos a forjar con la fuerza de nuestros ancestros la riqueza de este país. Vale decir también que en el comercio de nuestros ancestros, que eran mirados como cosas, como objetos, como un elemento, ellos venían con unas marcas de referencia internacional, ¿sí? Entonces, ¿qué decía la marca? La compra un europeo, la comercializa el conductor del barco, el navegante tal, lo compra acá en Cartagena o en la costa pacífica, el hacendado tal. ¿Qué pasa? El primero que lo compraba en África, entonces le colocaba una marca, una carimba aquí en la frente. El segundo que lo compraba el del barco, entonces le colocaba un sello en una tetilla, y el otro le colocaba otro sello, bien sea en la otra tetilla o bien sea en la espalda, lo que se llamó en su momento como la carimba.
Y así fueron tratados nuestros ancestros con la complicidad de la Iglesia Católica, donde decía pues y confirmaba que ellos no tenían alma, no tenían espíritu, y por lo tanto no podían ser considerados como personas ni como seres humanos. Y uno de los temas era porque tampoco pues profesaban la religión cristiano-católica, tenían creencia en otros dioses. Hablar ahora del origen del Día de las Identidades. El Día de las Identidades fue propuesto por la Unión Iberoamericana. La Unión Iberoamericana fue una asociación de países de habla hispana conquistados por Europa, en donde ellos se pusieron de acuerdo y a su estilo y a su amaño. Entonces se pusieron a pensar en que ellos debían de hacerse homenaje a ellos mismos y quedar inmortalizados en la historia. Entonces de ahí propusieron crear un día mundial o internacional, como es una de las propuestas fue colocar el Día de la Raza. También proponían que crear el Día de Colón, ¿sí? Entonces otros decían la fiesta de la raza. Y en esos ires y venires, entonces ellos mismos empezaron pues en Europa a celebrar por primera vez en el año 1913 dicho día, ¿no? El Día de la Hispanidad. Y ellos en sus publicidades y en sus escritos, en sus motivaciones, lo hacían para que los otros países de esta Unión Iberoamericana pues también continuaran celebrando ese Día de la Raza. Pero ese Día de la Raza era mirado en su momento, y hoy todavía sigue siendo así, como una raza superior, ya que ellos desde su momento se hicieron llamar, o así lo daban a entender, y se proclamaban una raza blanca, una raza superior. Era esa connotación. Pero vale decir que a nuestros ancestros africanos y nuestros aborígenes nativos nunca fueron consultados ni fueron tenidos en cuenta para esta dicha conmemoración o este día, ¿sí? Entonces luego, días más adelante, aquí en Colombia, por la década de los años 30, 1930, entonces Colombia adopta esa ley y también empiezan pues a hacer esa fiesta, esas conmemoraciones, y aquí se cogió así el día 12 de octubre, el Día de la Raza. Más adelante entonces otros países, con la motivación y con el impulso y el ánimo que venían dando pues allá los de Europa, de dicha Unión Iberoamericana, entonces empezaron también a celebrar o a conmemorar dicho día. Vale aclarar pues que nosotros no tenemos nada que conmemorar, no tenemos nada que celebrar, simplemente nosotros lo que hacemos es un recorder de la historia contada como nos la hemos venido entendiendo e interpretando, y como nos han contado nuestros ancestros, ya que la educación ha sesgado un poco esos conocimientos. De ahí que en Estados Unidos propusieron y aceptaron celebrar el Día de Colón. En Chile lo llamaron Encuentro de Dos Mundos, saliéndose un poco pues de la dinámica que propuso la Unión Iberoamericana. España, como lo dije hace un momento, el Día de la Hispanidad. En Nicaragua le cambiaron de nombre, le pusieron Resistencia Indígena Negra y Popular. Allá fueron pues pensaron un poquito más allá y también no lo pusieron tal cual como ellos lo pedían. Y en Venezuela lo colocaron Día de la Resistencia. Acá en Argentina lo llamaron Día del Respeto a la Diversidad Cultural. De ahí que acá en Colombia pues también, aunque existe la ley de la década de los años 30, 1930, también ya muchas corrientes de académicos y estudiosos, y con la Constitución del 91 ya se viene diciendo que es día pluriétnico o día multicultural. Otra cosa que no ayuda a que estos términos vayan pasando de moda o no cobren tanta vigencia son los mismos medios de comunicación masivos que están a la orden del día y a disposición de
de los mandatarios que son nietos, bisnietos y tataranietos de quienes nos sometieron a nuestros ancestros y a los nativos. Entonces ellos todavía debemos reconocer que Colombia es un país bastante racista, clasista, y evita que nuestra gente también tenga oportunidades de salir adelante. Entonces ahí el llamado para que vamos reflexionando sobre esto y vamos utilizando los nuevos términos que son incluyentes. En Colombia podemos llamar Día Pluriétnico y Multicultural o Día de las Identidades, que es más un término más acogedor, un término más incluyente. Bueno, en esa lógica de que extraían a nuestros ancestros, como la decía hace un momento, entonces me quiero referir acá al magnate, gran líder Benkos Biojó, que fue una de las personas que no se dejó someter y que venía con una mentalidad totalmente distinta y muy diferente. Benkos Biojó ha sido un gran líder, pero muy poco reconocido por el sistema educativo y muy poco conmemorado. Entonces, con base a Benkos Biojó y a Casilda Mendele, que son africanos traídos a estas tierras y que no se dejaron someter y que tienen una gran historia, he querido pues resaltarlos en este Facebook Live el día de hoy, 12 de octubre del año 2021. ¿Para qué? Para que esto se siga difundiendo y esto, como lo decía en el objetivo introductorio de esta presentación, que sobreviva, se mantenga para siempre en la historia, así como hay otros líderes y lideresas que a nuestra etnia afrodescendiente, afrocolombiana, negra, raizal y palenquera han aportado nada o han aportado es para someternos, y todavía se le sigue haciendo homenaje a ellos, pero desconocemos los nuestros. Entonces lo que quiero hoy es, como etnólogo, resaltar a nuestra gente también. Entonces, ¿quién es Benkos Biojó? Benkos Biojó vino en contra de su voluntad, lo trajeron en contra de su voluntad, porque él es de África, de las Islas Bigaos, ¿sí? Como nos dice aquí, vino en la mitad del siglo XVI, llegó a Cartagena y pues fue vendido él a las personas de acá para esclavizarlo, pero él venía con una mentalidad totalmente diferente porque él fue un gran líder, ¿no? De Benkos Biojó tengo que decirles que se han hecho películas, se han hecho libros, se ha escrito bastante, pero casi no se lleva a la academia, casi no se lleva a las instituciones educativas, porque no ha sido pues como muy aceptado, o siempre lo han mirado como un revolucionario en contra de la élite de su momento. Pero lo que hizo Benkos Biojó fue muy bueno y muy importante, y lo cual sigue sirviendo de modelo para muchos de nosotros, y podamos pues impulsar con ánimo y seguir con la frente en alto luchando, ya que hemos aportado a este país y hoy día no tenemos o no se nos han dado las oportunidades que nos merecemos y salir y tener una mejor calidad de vida. En sus ires y venires, Benkos Biojó creó varios palenques, luchó, no se dejó someter, fue una de las personas que con su ejército se evadió, se fue a los montes, por eso lo llamaron cimarrón, porque él iba en contra de las normas del sistema, como decía hace un momento, no se dejó someter. Entonces Benkos Biojó, con el avance que tenía y que no se dejó someter, él y también invitaba a otras personas para que se evadieran del yugo de los esclavistas y no producir riqueza para otro y dejar de tener esa mala calidad de vida que los trataban como animales. Entonces Benkos Biojó creó varios palenques, entre ellos uno muy sonado que es el palenque de San Basilio. Aunque Benkos Biojó nunca incluyó la palabra san, ya cuando la Iglesia Católica miró que nuestra gente afro tenía ya un reconocimiento y fue avanzando en sus luchas, ellos se acercaron pues y le aplicaron ahí ese apellido de San Basilio, y porque San Basilio pues fue uno de los religiosos de la época que con doble intención iba a hacer algunas ayudas, ¿no?
ayudaba por un momento a las personas africanas, pero también por el otro lado le iba introyectando el evangelio que era de los europeos, su religión como tal. Entonces, para continuar acá con lo de Benkos Biojó, les voy a invitar a que escuchemos un video y también un audio musical en homenaje a él que le hicieron pues la música criolla con ritmo africano los de Cartagena. Entonces los invito a mirar el siguiente video. No quiere cargar. Está cogiendo. Fue conocido por muchos nombres, pero su título más importante fue el de líder de la rebelión de los negros y marrones a comienzos del siglo XVII. Él fundó el asentamiento libre de Palenque de San Basilio, y es este el pueblo que cientos de años después marcaría un precedente en la historia de las luchas sociales en América Latina. Benkos nació a finales del siglo XVI en las Islas Bijagos. Estas islas hacían parte de la Guinea Portuguesa, donde actualmente se encuentra la Guinea-Bissau en el occidente de África. Los portugueses llegaron a la Guinea en el siglo XV, pero no se decidieron a ir más allá de las costas. Desde allí, en un convenio con la corona española, esclavizaron seres humanos que los vendieron para las colonias en América Latina. Según algunos registros, Biojó nació en la familia real de la etnia de Bijagó. Rumores sin confirmar afirman que era un príncipe. Siendo adulto, fue secuestrado junto con su esposa e hijo por uno de esos mercaderes portugueses que invadió las islas y jamás volvió. El pueblo de Bijagó era uno de los más maltratados por los esclavistas debido a que solían resistirse fuertemente y tenían habilidades en combate. De hecho, era muy común que los bijagós se suicidaran en los viajes en barco antes de llegar a los puertos donde eran vendidos y comprados, para así poder evitar una vida entre las cadenas. Cuando Benkos y su familia llegaron a Cartagena de Indias, uno de los puertos esclavistas más importantes de la Nueva Granada, fueron vendidos al gobernador en turno, Alonso Campos. Al llegar acá, se dice que fue un esclavista que fue vendido y que apenas que fue vendido, a poquitos días se escapó. Se escapó intentándose a la muralla de Cartagena en lo que es la Matuna, y es donde se constituye el primer Palenque de la Matuna, con Benkos a la cabeza. Ahora, de la estrategia de resistencia que tuvo Benkos, yo creo que responde muchísimo ahí sí a la forma como en África se estaban los procesos de resistencia. Entonces yo creo que Benkos indudablemente debería tener algún tipo de cualidad de mágico religiosa, pero también física y de resistencia. En 1600, después de haber intentado su primer escape mientras era transportado hacia el río Magdalena, Biojó huyó desde el puerto de Cartagena junto con otros 30 esclavos. Batalló contra Juan Gómez, que era el militar español encargado de retener los fugitivos, pero lograron vencerlo y escapar. Benkos creó un lenguaje secreto entre los esclavos y algunas señales escondidas en los peinados de las mujeres para planear su vida. Y así, juntos corrieron hacia los Montes de María y fundaron su propia sociedad autónoma, naciendo así Palenque de San Basilio, un pedazo de África en Colombia. En ese entonces, el Palenque se convirtió en un centro militar y sus hombres emprendieron campañas de liberación en Cartagena, Tolú, Mompox y Tenerife. La voz de libertad se propagó y pronto el ejército recibió más y más aliados para encontrar y liberar otros esclavos y marrones. Al no poder derrotarlos, el gobernador de Cartagena, Jerónimo de Zuazo, el 18 de julio de 1605, ofreció un tratado de paz a Benkos, y solo se concretó en 1613. Así fue como Benkos Biojó fundó el primer pueblo independiente en Colombia, 200 años antes de la independencia del país. Tristemente, en 1619 los españoles violan el Tratado de Paz cuando capturan a Biojó mientras caminaba en las calles de Cartagena. Esto por orden del gobernador don García Girón. Posteriormente es ahorcado el 16 de marzo de 1621 en Cartagena de Indias, Colombia. Sí,
decir que se estaban llegando a hacer como un tipo de diálogo entre bencos acá y otros líderes cimarrones de Cuba, de Panamá, de Ecuador. Lo que se puede entender también, lo que menciona muy bien Alfonso, que podría ser que se estaba fraguando un tipo de un cimarronaje continental que lograra acabar con la esclavitud, no solamente en lo que era Colombia o lo que era Bolívar, sino el continente en su conjunto. La corona española lo captura, violando el acuerdo que se había hecho, le hacen un juicio, lo fusilan y sus extremidades son distribuidas en la entrada de Cartagena. Eso lo que hace en última es generar resistencia y que se constituyeran otros Palenques, porque Palenque de la Matuna fue arrasado, pero los habitantes de Palenque de la Matuna no fueron arrasados, sino que se venían corriendo, llegaban a un lugar, al Limón, llegaban a otro lugar, y así se fueron corriendo hasta llegar a lo que al Palenque de San Basilio, lo que es hoy. Que el Benco entonces se adopta como la figura emblemática de ese cimarronaje en Palenque, pero también de otros pueblos cimarrones que se dieron en la región. Desde entonces, el Palenque ha luchado por mantener sus tradiciones, muchas adoptadas de la cultura africana, y Bencos se convirtió en el símbolo de lucha por la libertad, y su nombre hoy todavía se niega a ser olvidado. Bueno, ahí alcanzaron pues a mirar lo relativo a un pequeño resumen de la historia de Bencos Viejo. Entonces, como lo dije hace un momento, honores a estos grandes personajes que son inmortales. También vamos a escuchar un poco de la música que se le compuso a él acá en el territorio de Cartagena, donde él luchó y fue pues su territorio emblemático con los europeos. Bueno, aquí está el audio. Y esta es la historia del gran negro cimarrón, guerrero y gobernante. Escucha, y como entraba mientras tierra llegó, luchó por una sociedad de esclavistas y a su pueblo liberó. Luchó por una sociedad de esclavistas y a su pueblo liberó. Jamás pudieron doblegarlo ni vencerlo, hombre guerrero que nunca descansó, por devolver el derecho a su pueblo, como es la vida, la cultura y la paz, por devolver el derecho a su pueblo, como es la vida, la cultura y la paz. Y luchó y defendió a su raza negra, a su raza africana. Luchó por una nueva sociedad que le diera la tranquilidad, donde se libre cultivando la tierra, y el ganado eso era su idea, donde se libre cultivando la tierra, y el ganado eso era su idea. Y camino en Bogotá, yo soy el profe de moda, ja, ja, ja. Tengo dibujo buen negro cimarrón, perseverante de la liberación, de los Palenques bajo el tubo el baño,
con valentía sus cadenas rompió. Vengo de fuego el negro cimarrón, perseverante de la liberación. De los palenques bajo el tubo el baño, con valentía sus cadenas rompió. Luchó por una nueva sociedad que le diera la tranquilidad, donde se libre cultivando la tierra, criando el ganado entre azul idea, donde se libre cultivando la tierra, criando el ganado entre azul idea. Perseverante de la liberación, de los palenques bajo el tubo el baño, con valentía sus cadenas rompió. Vengo de fuego el negro cimarrón, perseverante de la liberación, de los palenques bajo el tubo el baño, con valentía sus cadenas rompió. Dentro de conoció en el África, y como esclavo a nuestra tierra llegó, luchó por la sociedad de esclavitud. Bueno, ahí entonces escuchamos la narrativa de la historia de este personaje importante, la cual nosotros debemos tener como modelo para luchar y continuar avanzando. De igual forma, tenemos acá a otra africana que es Casilda Kundumi Mbele. Casilda también ella luchó por la libertad de nuestra gente y es una mujer que tiene mucho empuje, mucho ánimo, y de hecho ella, como les decía, vino del África, de acá de África, de Malí, en 1823 y murió en 1945. Esto quiere decir que ella vivió más de 120 años, entonces su biografía dice que tuvo 14 hijos y 58 nietos, más o menos por ahí. Y a Casilda Kundumi también, ella se le han sacado muchas músicas, muchos libros. Tiene una historia bastante bonita y debemos continuar multiplicándola y continuar replicándola, ya que ella es modelo a seguir. Ella cuando llegó fue vendida en Cartagena. ¿Para qué? Para trabajar acá ella llegó muy joven, una mujer como se dice hoy en día, con una contextura física y una presentación muy bien puesta, como se dice hoy día, 70, 90 en el argot popular, y con las medidas pues de la belleza europea, aunque en su momento no se la reconocían como tal, ¿sí? Entonces la historia dice que Casilda Kundumi Mbele, ella primeramente se organizó o se fue a vivir con un señor mestizo, y él la apoyaba en las luchas que daba para la libertad de ella misma y de otras personas esclavizadas. Entonces en el año 1840 se fugó en algunas montañas, de las montañas en el departamento del Valle, que se conoce pues como el departamento del Valle. Ella se fue con 45 personas más. También dice la historia que en esos ires y venires, entonces el esposo de ella lo acusaron de traidor, entonces lo fusilaron, quedando ella pues sola con sus 5 hijos. Después se organizó no con un africano ni con un europeo, sino con un afrodescendiente, persona que ya nació acá, hoy que se conoce como en el territorio de Popayán, Valle del Cauca, si no me equivoco.
Entonces, en esos ires y venires, ella se encuentra nuevamente con su padre, la cual había sido también vendido ahí en Cartagena. Después de muchos años ellos se encontraron y el papá pues les enseñó algunos recetarios de su propia cultura que ellos traían del África, y la aplicó acá para que se defendiera de los esclavizadores, de los sometedores. Entonces, para ampliar esta historia, voy a compartirles el audio para que lo escuchemos con mucha atención, que trata un poco el resumen de la historia de esta mujer. Yo tengo un Congo que viene de esa. Yo tengo un Congo que viene de esa. Yo tengo un Congo que viene de allá. Yo tengo un Congo pa' Congo Borama. Yo tengo un Congo que es Congo de verdad. La Negra Casilda, por Ile, Ade, Ifa, líder comprometida con la causa, como los pueblencos llevó en Cartagena de Indias. Casilda Cundumíder había nacido en Malí, en el África Occidental, en 1823. Tuvo 14 hijos y más de 60 nietos, a quienes les heredó su gran legado de liderazgo libertario. Llegó a Cartagena de Indias en un barco negrero y fue vendida junto a otros jóvenes africanos, hombres y mujeres, a un comerciante español de nombre Pedro González, que la revendió para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar de los ingenios en Panamá, Colombia, a más de 900 kilómetros al sur de Cartagena. Casilda Cundumí, más conocida como la Negra Casilda, vivió muchos años como esclava en las plantaciones de caña de azúcar, hasta que en el año 1840 se fugó a las montañas de Pavía con 45 cimarrones más, organizándose en un palenque dirigido por ella. Desde ese día, ella, junto con los demás negros cimarrones, empezaron a promover la fuga de otros esclavos. Aconteció que un día Casilda fue capturada e iba a ser descuartizada para atemorizar a los demás cimarrones, para que no siguieran incitando a otros negros de fugarse, pero con sus conocimientos de magia y brujería, logró escapar para continuar liberando su pueblo del yugo esclavista. El 21 de mayo de 1851 se firmó la abolición de la esclavitud en Colombia, pero lastimosamente esa abolición solo se hizo parcialmente porque en algunos lugares de los actuales departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Cauca y Bolívar, los negros siguieron siendo perseguidos y esclavizados por sus amos blancos. La Negra Casilda, además de por su liderazgo, era admirada por sus conocimientos de magia y medicina natural. Curaba con hierbas y semillas, y su especialidad eran las picaduras de serpientes y de otras alimañas. Fue una mujer que tuvo un gran liderazgo y mucha sabiduría. Era devota de sus dioses africanos y no aceptó jamás el catolicismo, ya que siempre la consideró la religión de sus esclavizadores y verdugos. Fue una mujer guerrera que nunca agachó la cabeza, ni se dejó humillar o maltratar por ningún blanco. Era esbelta, alta, de hermoso cuerpo, cantadora de cantos nativos, dueña de una bella voz, tocaba la marimba, era muy orgullosa de su raza y dueña de un espíritu libre y guerrero. Casilda aprendió a leer y escribir en la época que vivió con un español criollo, que fue el padre de sus primeros 5 hijos, un hombre sensible que apoyó a su compañera y actuó como intermediario para que los negros de varias de haciendas se fugaran. Acusado de conspiración, fue fusilado en abril de 1857 en la que ahora se denomina Plaza de Bolívar en Panamá, Valle. Después Casilda tuvo un segundo marido llamado Juan Gregorio Caicedo o Antonio Chadalcumí, hijo de africanos esclavizados, padre y madre. Nacido en Guapí, Cauca, Anatolio era curandero, brujo, hechicero y también rebelde, que después de ser declarado liberto, salió de Guapí en busca de una nueva oportunidad de vida en Cali, donde se encontró con varios paisanos que lo llevaron a trabajar como jornalero en el ingenio Manuelita en Panamá, donde conoció a Casilda. Se enamoraron, se casaron y tuvieron 9 hijos. Al pasar los años, Casilda encontró a su padre, a quien había dejado de ver desde que la vendieron como esclava en Cartagena y la llevaron a los ingenios azucareros.
Su padre, que era un afgano sacerdote vudú y que también llegó de Malí a África en el mismo barco negrero, le transmitió sus conocimientos secretos y la apoyó para que siguiera con la causa de ayudar a los negros y marrones para que lograran su sueño de libertad. Después de ese encuentro con su padre, Casilda se infiltró como jornalera en las plantaciones de caña y les dio a los esclavos un polvo tóxico y narcótico para que cuando terminara su día de trabajo se lo echaran en las bebidas de los blancos y así pudieran huir y unirse al ejército negro. También convenció a las esclavas de la cocina para que hicieran lo mismo con sus amos y con eso lograron que muchos negros esclavizados huyeran y se unieran a la causa libertaria que hasta el 14 de febrero de 1862, Casilda con más de 1000 negros, mulatos e indígenas vencieron al ejército criollo de Palmira que les triplicaba en número. Fue un día glorioso para todos los esclavos que llevaban muchos años luchando por su libertad. Casilda Cundumí de Pele fue una líder con acciones libertarias muy parecidas a las del líder negro Ben Cosio, que en Cartagena de Indias acaudilló la primera rebelión de esclavos y marrones durante el siglo XVII, convirtiéndose en rey del pueblo de San Basilio de Palenque. Casilda, como todos los negros africanos que llegaban como esclavos, tan pronto desembarcó en Cartagena, se enteró de la historia de este líder, quien fue, a partir de ese momento, su inspiración. Ella murió en octubre de 1945 en Palmira y no pudo ser enterrada en un cementerio porque los blancos, influenciados por costumbres y creencias religiosas heredadas de sus ancestros españoles, dijeron que ella no era digna de enterrarse en un panteón cristiano, ya que era negra, además de que la consideraban una rebelde, enemiga de las autoridades civiles, eclesiásticas y militares, que, en pleno siglo XX, seguían considerando como el delito que un negro se rebelara y luchara por su libertad. Casilda Cundumí de Pele fue la verdadera libertadora de los negros en el Valle del Cauca. Mujer fuerte, valiente y longeva, vivió sus últimos años de existencia al cuidado de una de sus nietas. Murió a una edad muy avanzada, tenía 122 años. Bueno, ahí escuchamos pues un resumen de la historia de Casilda Cundumí. Entonces, muy importante continuar aprendiendo y sabiendo más de ella, ya que este es un resumen, como lo dije hace un momento, corto y muy breve. Aquí tengo otros documentales sobre ella. Para ser breve, vamos a escuchar parte de una música tipo salsa que se le dedicó a ella en su momento. Todavía está vigente, podemos decir, está vigente y la podemos seguir escuchando. Entonces lo invito a que escuchemos así sea la mitad de esta salsa para no hacerme pues como tan extenso en la temática. Casilda
dejémoslo ahí por ahora para continuar con la presentación y no ser pues como tan extenso, pero al menos ahí se logra evidenciar pues un poco de el contenido de esta música salsa del Valle del Cauca, ya que fue donde ella, su territorio, donde ella luchó y permaneció durante muchos tiempos, donde ella prácticamente hizo su vida. Entonces, ya para finalizar, les presento una cronología en el tiempo sobre lo que es la lucha de las libertades y de las independencias. Fue un hecho trascendental desde 1603 hasta 1810, la cual inicia acá en el territorio que hoy se conoce como Colombia, la Nueva Granada, y trasciende a muchos sitios del mundo. Y luego acá también se lucha por esas libertades. Cuando digo que inicia acá, inicia con el liderazgo de Bencos Biojó, también conocido como Domingo Biojó, quien vimos hace un momento en las primeras diapositivas. También acompañado de muchas lideresas como Casilda Kundumí Dembélé. Entonces yo me atrevo a decir y asegurar que Domingo Biojó, Bencos Biojó fue una de las primeras personas que empezó a luchar por las libertades y fue inspiración para muchos, aunque fuera tildado de izquierda, fuera tildado de que lo que estaba haciendo era en contra del régimen y no fuera visto en su momento, pero esto fue calando en la memoria de muchas personas, de mucha gente, y fue estudiado, fue leído, fue admirado, y se dio cuenta la gente, no solamente en este territorio, sino en otros territorios, de que no valía la pena y que no era de humanos vivir sometidos por yugos esclavistas o coartados de las independencias, porque también coartaban la independencia con los mandatos de los reinos europeos y reinos de otros países, donde no contribuían nada al bienestar y al sentipensar de la gente en su época, en su momento. Entonces también me atrevo a confirmar de que el que llaman, que libertó a Colombia, que se hizo llamar libertador, Simón Bolívar, él estudió él lo leyó, lo estudió, lo analizó a Bencos Biojó, Domingo Biojó en su momento, para él poder tener ese ánimo y ese empuje. También tengamos presente pues que Simón Bolívar en Colombia, él fue a buscar ayudas a Haití para continuar la lucha aquí en contra de los europeos, buscando la libertad. Él que se hacía llamar como criollo, porque ya no querían tampoco estar acá en el régimen de los europeos, ¿sí? Del régimen español. Entonces Simón Bolívar también fue inspirado por nuestra gente, por Bencos Biojó, ayudado también por el general Alexander Petion en Haití, la cual le dio armamento, provisiones, miles de hombres para que viniera a pelear y a luchar acá en contra de los europeos. Pero esto muy poco lo dice la historia y quizás no se enseña tampoco en la academia, como le decía hace un momento. Nosotros debemos ser los multiplicadores de esta situación. Entonces les voy a leer rápidamente entonces los hechos desde 1603 hasta 1810, ubicándonos pues acá en este continente, lo que ha sucedido, dando la vuelta por otros continentes como de Europa. Entonces recordemos que Domingo Biojó, él fue uno de los primeros en obtener un tratado de paz concedido después de muchas luchas y muchas batallas con los sometedores, con los esclavizadores. Este tratado de paz se inició en el año 1603 en Cartagena, y luego la corona española años más tarde
En 1703 firma el decreto donde lo declara su territorio que él andaba en su momento y que él estaba y lideraba, que era Palenque, el Palenque, hoy conocido, llamado Palenque de San Basilio. Entonces, el primer tratado de paz que hubo en el mundo, podemos decirlo así, y es la realidad, fue el liderado por nuestra gente, por nuestros africanos y afrodescendientes, en 1603. Ahí se empezó a forjar. Ya la corona española, cuando miró que la situación se le salía de las manos y que estaba bastante compleja, pues entonces a regañadiente pudo ceder. Luego de esta situación, creo que también inspirado por Benkow Biojó, se dio también la abolición de la esclavitud en Haití en el año de 1794, y esto fue por la Convención Francesa, declaró pues la libertad en 1794 del territorio de Haití, teniendo presente que primero Palenque de San Basilio fue el primer pueblo libre del mundo. Después continúa Haití siendo en el año 1804 la primera nación independiente de América Latina y el Caribe. Entonces vamos mirando poco a poco cómo se van dando las libertades. Primero comienza un pueblo, luego empieza una nación, Haití, población netamente afrodescendiente, con la diferencia pues que en Haití fueron sometidos pues por acá los del país de Francia, siendo pues Europa el continente también. Luego seguimos acá con la Revolución Francesa en 1700, que esta empieza de 1789 a 1799. Sin lugar a duda, esta cronología nos va marcando un paso a paso de dónde comienzan las luchas, como le decía hace un momento, de las libertades y la abolición de la esclavitud y de los gobiernos que no permitían el avance de la gente, que se compartiera la riqueza, que se distribuyera como podía ser. ¿Sí? Entonces aquí vamos avanzando. Luego se da acá en Colombia la independencia, que comienza pues desde 1810 y se continúa pues con esas luchas, y las cosas se fue aclarando un poco más por allá en 1819, hasta que aquí en Colombia se da ya en 1810 con la participación de nuestra gente, como le decía hace un momento, con la lucha y la ayuda y el acompañamiento que le hizo el general Alexander Petion a Simón Bolívar. Pero esto no lo hizo la historia. Simplemente cuando se habla del Día de las Identidades, se habla del día 20 de julio, únicamente se habla de Simón Bolívar. Entonces yo invito a los colegas docentes, líderes y lideresas, que también el 20 de julio no hablemos tanto de Simón Bolívar, porque yo creo que nuestra gente aportó más y mucho antes invitó e impulsó, motivó, inspiró a las libertades e independencia que Simón Bolívar. Entonces vale la pena reflexionar sobre Simón Bolívar, que en los territorios afro, donde él nunca aportó nada, tenemos parques de Simón Bolívar. ¿Por qué no tenemos parques con nombre de Benkow Biojó, parques con nombre de Casilda Kundumí Membele, entre otros líderes y lideresas africanos que dieron su vida, que lucharon acá, pusieron la sangre para que se pudiera avanzar? Entonces yo creo que ya es hora de que nosotros vamos reflexionando y vamos sacando esos nombres de la gente que hizo tanto daño a nuestros africanos afrodescendientes y que nos siguen todavía maltratando. Invito a reflexionar sobre esta situación para que vamos decolonizando esta mente, la que nos han hecho daños neurológicos y neuropsicológicos, para que vamos también mostrándole referente a nuestros hijos y descendientes, y contándole la historia como debe ser. Cogí de la mano de esto, pues entonces recuerdo también que ya la gente ha venido madurando mucho y reflexionando sobre esta situación. De ahí que los hechos que han ocurrido sobre las estatuas de estas personas que nos sometieron, hacen el mal, cometen etnocidios y luego
se autoproclaman como los mejores de la sociedad. Entonces allí quería hacer pues esta reflexión para que sigamos pensando y consultando sobre estas temáticas que son muy importantes. Hemos llegado al final. Quiero agradecerle muchísimo por su colaboración, por su participación, por estar aquí, por escucharme. Y me alegra mucho saber que aquí tengo a Edwin Valencia, Diana Rivas, con discípulos, compañeros de estudio. Me alegra saber pues que están acá acompañándome y junto conmigo. Además, otras personas conocidas y otras que no son tanto conocidas, pero quería pues dejar estas pildoritas y estas reflexiones para que tengamos cada día un país más equitativo, pluriétnico, multicultural, más incluyente. Muchísimas gracias. Espero sus observaciones constructivas para mejorar cada día más y continuar implementando pues estas temáticas en fechas especiales y en el aula con los estudiantes y con demás personas que lo rodean a uno. Muchísimas gracias y hasta pronto.